Bueno, pues buenos días. Vamos a hablar en esta mañana sobre expediente clínico electrónico. Mi nombre es el maestro José Luis Holguín Sánchez. Expediente clínico es un documento que contiene el registro de la información médica proporcionada por el paciente. Con ella, el médico puede llegar a un diagnóstico probable y además certificar así el historial patológico del mismo. La importancia de este documento consiste en que el médico puede tener bases firmes para demostrar la razón del por qué se llegó a un diagnóstico definitivo y el tratamiento determinado. Bueno, ¿cuáles son los componentes que debiera tener un expediente clínico? Este, al ser considerado un documento legal, deberá de contener toda la información general propiamente, que acredite de forma escrita el estado de salud del paciente o bien la enfermedad del mismo. En algunos casos también nos podrá proporcionar la información directa de algunos de sus familiares. Para ello, los elementos que componen el expediente electrónico son los siguientes. Información obtenida de la anamnesis directa o indirecta, el estudio de laboratorio, estudios de gabinete, fotografías, notas médicas que podrán ser de ingreso, egreso, interconsultas, incidentes, entre otras muchas más. Ahora, ¿qué es un expediente electrónico? Bueno, pues se entiende por expediente electrónico al conjunto de documentos digitales correspondientes a la atención médica brindada a un paciente. Así pues, los estudios de laboratorio, gabinete, fotografías, entre otros muchos más, y además permitirá la multioperabilidad de la atención médica en cualquier sitio que ofrezca sus servicios de salud. Es decir, el paciente podrá tener el expediente en cualquier otro sitio, no propiamente en la consulta física, sino también al migrar a otros lados, el expediente va con él. Ahora, los criterios del expediente electrónico que deberán obedecer de acuerdo a las normas oficiales son los siguientes. El ético. Se registrará sin ningún cambio y sin ninguna modificación la información referida por el propio paciente, tal cual como él lo menciona. Tecnológicos. Se diseñará de acuerdo a la finalidad de ser innovador, de ser atractivo para el usuario y además que tenga una viabilidad en la manipulación sustancial. Administrativo. Será capaz de almacenar sin ninguna dificultad ni ningún contratiempo toda la información del usuario para que él pueda consultarla cuando sea necesario. La elaboración. El formato del programa deberá ser sencillo, intuitivo y además con la finalidad de que pueda ser llenado con toda comodidad y el confort en el momento de que sea necesario. La integración público o social y privado. Sin importar si se trata de una unidad de servicio público o privado, la finalidad es obtener un programa que contenga la información de los pacientes y que sea consultada en cualquier sitio, en cualquier parte del mundo, con una modalidad 24/7, es decir, 24 horas todos los días de la semana. El uso. Como ya se mencionó, el usuario deberá encontrar en el expediente electrónico una herramienta que le facilite y complemente el quehacer diario de su práctica profesional. Esto con la seguridad y confianza de que la información siempre estará disponible y de que no se va a perder. En cualquier momento que la requiera, la podrá solicitar mediante cualquier dispositivo electrónico. El manejo. El manejo de la herramienta se fundamentará bajo la premisa de que cualquier profesional en el área de la salud pueda realizar el correcto llenado, aunque no lo haya utilizado en otro momento. O sea, la primera vez que lo vea, el llenado debe de ser tan sencillo que no tenga dificultad en el aprendizaje.
Conservación. Tenemos. Como principal beneficio es que el expediente electrónico no requiere un espacio físico material, ni el administrador se verá en la necesidad de tener un archivo físico que le ocupe grandes espacios y que le provoque una logística de mantenimiento complicada. Además de esto, el administrador no necesitará depurar cada 4 o 5 años sus expedientes. El formato electrónico nos permite tener una conservación permanente. En el caso de tener grandes cantidades de archivos, estos los podemos ir almacenando en carpetas comprimidas o, en su defecto, podemos ir ampliando la capacidad de nuestro servidor. La propiedad y el resumen clínico. Bien, pues el paciente asiste con un profesional y tiene un expediente el cual es único. Solamente podrá ser consultado por el médico tratante, o en el caso del paciente, podrá tener una solicitud en expediente impreso para llevarlo con alguna otra persona, con algún otro profesional. Pero además de esto, el número o el folio que corresponde a su historia clínica, a su expediente clínico, va a ser único. Corresponde a un ID de identificación que en cualquier momento podrá utilizar algún otro profesional que esté conectado con la misma plataforma del expediente electrónico. La titularidad. Cada expediente será único. Es decir, pues el sistema otorga este folio, como ya lo habíamos mencionado, y será permanente. Para el sistema no habrá duplicidad y no habrá confusión ni mezcla. Es decir, el homónimo de una persona podrá darse, pero no habrá duplicación en su folio de identificación. Confidencialidad. La plataforma de expediente electrónico siempre nos permitirá tener una confidencialidad absoluta, ya que el sistema se rige bajo las normas de seguridad de la red a través de un usuario y contraseña, y también nos permite resguardarnos bajo las leyes que maneja el INAI. Es decir, también pues la aplicación podrá estar libre de vulnerabilidad y de riesgos que puedan ocurrir dentro de la aplicación, y que esta misma tenga la seguridad actual de acuerdo a algunas clasificaciones y códigos que veremos más adelante. Responsabilidad profesional. Esto se entenderá como la obligación con los pacientes y con nuestros compañeros de reparar y satisfacer para sí mismo o para otros en consecuencia de un acto legal. Es decir, los asistentes que trabajan en nuestros consultorios muchas veces son estudiantes, no tienen una responsabilidad profesional como tal, pero nosotros, al tener la titularidad de esa práctica profesional, somos responsables de sus propios actos. Deberemos responder por ellos. Bueno, citando el Código Penal Federal, el artículo 228 nos dice literalmente: los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de la profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre el ejercicio profesional. En su caso, inciso 1, además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sea doloso o culposo, se les aplicará suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión, o definitiva en el caso de reincidencia. En el inciso número 2 del propio código nos menciona: estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por lo de sus auxiliares.
cuando estos obren de acuerdo a las instrucciones de aquellos. El artículo 229 nos menciona lo siguiente: se aplicará a los médicos que, habiendo otorgada responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado o enfermo, la abandonen en su tratamiento, o bien, sin causa justificada y sin dar aviso inmediato a la autoridad, desaparezcan de su domicilio físico. Bueno, pues el origen de la responsabilidad profesional tiene algunas características en las que se fundamenta. Iniciaremos con la negligencia. Esta se refiere al descuido, a la omisión o abandono del paciente que le provoque un daño. Este puede ser reparable o irreparable. La sanción que aplica la ley será variable de acuerdo a su clasificación. Se conoce como omisión o demora inexcusable. La impericia se refiere a la falta de habilidad del profesional para aplicar en el paciente los procedimientos necesarios durante su atención y que son atribuibles a su ámbito de disciplina. Es decir, la capacitación que debe de tener el profesionista dentro de su formación académica deberá ser suficiente para poder ejercer la profesión libremente. Ahora, la ignorancia inexcusable quiere decir que no habrá manera de justificar la falta de conocimientos, ya que el profesionista siempre tendrá que estudiar, analizar o revisar los casos que va a estudiar previamente, y en el caso de no tener la información suficiente o la formación característica, deberá de acudir con profesionistas, expertos, o en su caso, tomar los cursos y capacitaciones que requiera. La imprudencia. Esto, pues, de acuerdo a la ley, es la actuación temeraria o precipitada que tenemos al actuar, pero muchas de las veces es la falta de observación de las leyes o de las reglas. Un ejemplo claro, pues, sería el uso del teléfono celular al ir manejando, o como está en la fotografía, pues, ingerir bebidas alcohólicas o incluso tomar alimentos al conducir. En la práctica profesional, en la odontología, pues realizar tratamientos que sabemos no estamos capacitados para realizar, pero con la finalidad de tener un dinero extra o de cobrar por un tratamiento, pues nos arriesgamos a realizarlos, y muchas veces esto nos puede llevar a grandes problemáticas. A esto se le conoce como inobservancia de las normas. ¿Cuáles son las causas de la responsabilidad profesional? Bueno, pues, el cumplimiento. En el caso de órdenes médicas que aún no se han sustentado por escrito, y el plan médico o evolución del paciente, o una mala administración del medicamento, nos lleva a la falta de cumplimiento de estas reglas, inevitablemente nos va a llevar hacia un problema que puede llegar a una mediación en la CONAMED, o en su caso, y lo más grave sería, llegar a una falta de conciliación y caer en un evento jurídico o legal donde las sanciones son mucho más graves, y lo veremos un poco más adelante cuáles son esas sanciones. La revelación de secretos. Se trata de una falta muy grave en la que se refiere a que la información que nos provee nuestro paciente no debe ser revelada. Solamente podremos compartirla con otros expertos, con otros profesionistas que nos puedan apoyar en el plan de tratamiento, o bien en el ejercicio de esa expertez que nos hace falta hasta el momento. Solo de esa manera podremos compartir la información que esté en nuestro expediente clínico, o lo que nos haya platicado nuestro paciente dentro de nuestro consultorio. La responsabilidad profesional.
Esta se refiere a la comisión de actos delictivos, ya sean dolosos o culposos, durante el ejercicio profesional. La falsedad se refiere a la falta de veracidad en la información que nosotros asentamos en nuestra historia clínica, o bien documentos que al rendir declaraciones ante la autoridad no sean bien sustentados. Es decir, no podemos presentar recibos de pago falsos o estudios de laboratorio falsos, porque esto nos llevaría a otra gravedad en el procedimiento legal que estuviéramos llevando en ese momento. La usurpación de profesión. Literalmente dice, se aplica a aquellos que sin tener un título y una cédula profesional ejerzan una profesión. Tenemos dos situaciones. En el caso de los asistentes dentales que son estudiantes, el cirujano dentista toma la responsabilidad de los actos que nuestro asistente está realizando. Ahí, bueno, pues nosotros nos volvemos legalmente sus tutores. Pero ocurre otra situación. Muchas veces los técnicos dentales también llegan a desarrollar actividades propias de los odontólogos e incluso pues atienden pacientes y llegan a hacer tal cosa que incluso ponen sus letreros. Prótesis dentales en la comodidad de su domicilio. Esta situación se vuelve grave porque la usurpación de la profesión se castiga penalmente. Y si no tenemos la cédula y el título y la cédula para ejercer dicha profesión, nos arriesgamos a una situación bastante grave. El abandono del paciente. Esta situación también puede llevarnos a que haya alguna situación legal, ya que se refiere a que nosotros como cirujanos dentistas cambiamos de domicilio sin avisarle a nuestros pacientes. Ellos pueden sentir abandono y pueden acudir ante la autoridad pertinente para declarar esta situación y nos comprometemos a una realidad. Podemos ser demandados. Por ello, si pretendemos cambiar de domicilio, tenemos que localizar a cada uno de nuestros pacientes que hayan estado atendidos o en su momento fueron atendidos y notificarles. Y de ser posible, pues colocar un letrero donde nos cambiamos, ver cuál es la situación que estamos considerando para el cambio de domicilio, pero de tal manera que los pacientes no se sientan frustrados al regresar a nuestro consultorio y ya no nos encuentran ahí. Esto también lo deberemos de asentar en un documento, el cual pues tendremos que tener registrado con firmas del antiguo propietario del establecimiento. Es decir, si estamos rentando un local, pues del propietario del local nos firme que nos hemos cambiado a otro domicilio para no perder esa vinculación con nuestros pacientes y si en el caso de ser necesario, pues puedan acudir con nosotros en nuestro nuevo domicilio. Conductas delictivas. De una mala praxis puede derivarse incontables conductas tipificadas como delictivas, las cuales pueden distinguirse dos principalmente. El delito culposo y los delitos dolosos. ¿Pero qué es un delito culposo? Se considera así a toda conducta ilícita en la que se ocasiona daño a otras personas, pero en la que no hubo una intención de provocar ese daño. Puede deberse a negligencia, impericia o imprudencia. Es decir, se ocasionan muchas veces daños en el paciente, pero no era nuestra intención. A veces por un descuido ocurren esos accidentes. A lo mejor suena chiste, pero alguna vez hemos escuchado, es que me sacó la muela que no era. Esta falta de impericia, bueno, más esta falta de pericia en la actividad que estamos desarrollando, pudo haber ocurrido por una distracción.
o a lo mejor porque el paciente no nos indicó exactamente todas las cosas que queríamos saber, o al final pues no preguntamos y no agotamos todos los medios posibles para el diagnóstico. Entonces, pues es un error que esperemos nunca nos ocurra, pero pues llega a ocurrir, a pasar, incluso pues en las universidades, cuando los estudiantes están haciendo sus primeras prácticas, muchas veces cometen estas fallas. O lo clásico, pues la comunicación culpar, ya que pues por la falta de la práctica, pues hacen sus cavidades en operatoria y al final, pues el profesor les dice, petróleo, ya, como encontraste la cámara culpar. Sí. El delito doloso. Se considera así a toda conducta ilícita que se cometió con toda intención. El daño se ocasionó consciente y voluntariamente. ¿Qué ocurre? Pues muchas veces la extracción de un tercer molar, cuando no tenemos la práctica suficiente, nos lleva a causar lesiones, a veces fracturas de raíces o bien fracturas incluso de la mandíbula, de corticales. Sabemos que eso puede ocurrir y aún así nos arriesgamos a hacer el tratamiento. A esto sí se le castiga como un delito doloso y con toda intención. Tratemos de no hacer estas cosas. Las normas oficiales mexicanas, pues son disposiciones generales de tipo técnico expedidas por dependencias de la Administración Pública Federal en México. Su objetivo es establecer reglas, especificaciones, directrices y características aplicables a un producto, un proceso o un servicio. Para el expediente clínico, pues básicamente tenemos dos, la NOM 004 y la NOM 024. La primera nos habla sobre el expediente clínico, la segunda sobre el expediente clínico electrónico. ¿Qué nos habla la NOM 004? Literalmente dice esto, objetivo. Esta norma establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Esta norma es de observancia obligatoria para todo el personal del área de la salud y los establecimientos prestadores de servicios en atención médica de los sectores público, social y privado, incluidos todos los consultorios, incluso las universidades o instituciones educativas donde se formen personales del área de la salud. Bien, abajo tenemos la liga para poder observar con mayor amplitud esta norma. Lo dejamos ahí al final por si lo quieren checar. La NOM 024. Esta norma oficial tiene por objeto establecer los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de sistemas de expediente electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y de estándares y catálogos de información de los registros electrónicos en salud. Esta norma mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para todos los productos de expediente electrónico que se utilicen en el sector público, así como para todos los establecimientos que prestan servicio de atención médica, personas físicas y morales, en los sectores social y privado que adopten un sistema de registro electrónico de salud. También tenemos las referencias, dejamos al final la liga para que puedan consultarla y vean con mayor amplitud estos detalles. Siguiente, por favor. Bueno, han sido muchos los intentos que se han realizado para la obtención de un expediente electrónico. Así tenemos en el 2007 el proyecto de expediente electrónico nacional
que la Secretaría de Salud Pública Federal propuso para la homologación de la información médica de los pacientes en todos los servicios de salud a nivel nacional. Es un proyecto que todavía a la fecha no se ha podido concluir. Se establecen muchos parámetros, se establecen muchas condiciones que son muy difíciles de cumplir, ya que se requiere de una tecnología pues muy característica, pero también del propósito del personal que lo tiene que implementar, de los pacientes que lo tienen que utilizar, porque a veces dicen que se sienten observados. Bueno, realmente se sienten o se deberán de sentir cuidados, porque ya veremos más adelante que la información que se almacena en expedientes electrónicos nos sirve para otras cosas más, adicionalmente que para la práctica clínica. Podemos ver aquí un video en el cual pues se hacía la presentación del expediente electrónico nacional ya hace algunos años, en el 2007. Consiste en que cada hospital, clínica o institución mantenga la propiedad de su información y envíe una copia a un repositorio estatal que tendrá un índice de pacientes por estado. A través de este repositorio estatal, otras instituciones dentro del Estado pueden compartir la información e intercambiarla transparentemente. Los estados, o en su caso las instituciones federales, podrán a su vez intercambiar información mediante una plataforma de interoperabilidad nacional, la cual será un sistema de mensajería que mantendrá un índice nacional de pacientes y la relación de la ubicación de sus historiales médicos. De esta manera, y basados en estándares internacionales, los mexicanos tendrán en un futuro cercano su información disponible en todos los puntos de atención del sector, con la garantía de la seguridad, privacidad y confidencialidad del manejo de su información. Bueno, aquí tenemos la referencia cibergráfica, por si quieren consultar el origen del video y bueno, puedan verlo más detalladamente. La siguiente, por favor. En el 2009 se genera el expediente electrónico clínico odontológico de formación académica en la FES Iztacala de la UNAM. Está constituido por una base de datos que actualmente, en esta fecha, ya tiene y rebasa los 50,000 expedientes activos. Más de 10,000 usuarios entre profesores, administradores y estudiantes. Además de que se puede compartir la información entre 8 sedes físicas, es decir, 8 clínicas periféricas ubicadas geográficamente en lugares distintos. Así que lo podemos observar desde Cuautitlán y hasta Naucalpan sin ninguna dificultad, atravesando por cualquier otra área física, y además se puede revisar y consultar, incluso se han proporcionado algunas licencias de usuario para ser revisadas en conferencias en otros países o incluso por la CONAMED. En su momento, en el 2009, cuando se presentó, la Secretaría de Salud, en el área de la Dirección de Calidad, nos permitía tener ciertas características de esta modalidad y además pues, nos dio su visto bueno. Actualmente pues sigue funcionando y ha sido una situación que pues aún por falta de mantenimiento ha tenido algunas fallas, pero sigue siendo funcional y sigue siendo eficiente. Bueno, hablemos ahora también de ECOFA. ¿Qué cosa es lo que se ve en la red? Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, ECOFA, Expediente Electrónico Clínico Odontológico de Formación Académica. Es una aplicación que permite a los
y al mismo tiempo almacenar una importante cantidad de información e imágenes, así como documentos diversos con una disponibilidad inmediata. El acceso al expediente de un paciente es individualizado por medio de un usuario y contraseña con una alta seguridad, ya que el sistema está basado en un software que se encuentra blindado contra el ataque de virus y hackers. La entrada a un expediente está dada por un panel de control en el que existen los accesos directos a los diferentes sitios que contienen la información del paciente. Entre ellos están ficha de identificación y somatometría, antecedentes heredofamiliares, antecedentes patológicos personales, aparatos y sistemas, odontograma checklist, apartado de diagnósticos, consentimiento informado, hoja de evolución que se despliega por notas individuales. La UNAM trabajando por el futuro de México. Pues bien, aquí tenemos la referencia cibergráfica para que puedan consultar el video de manera original. Pues bien, actualmente la empresa Cadolve Systems SADCB ha trabajado en una aplicación web que se constituye como un expediente electrónico para odontología y que fue diseñado principalmente para universidades y clínicas odontológicas privadas del servicio público bajo las y los estándares de las normas oficiales mexicanas. También está trabajando en estos momentos para la aplicación del expediente electrónico en odontología por especialidades y también el formato para uso individual de los cirujanos dentistas, de los odontólogos que trabajan en su consultorio individualmente y que también requieren de esta aplicación. ¿Por qué tener un expediente electrónico? Como se mencionó anteriormente, el expediente electrónico forma parte de una serie de documentos médico-legales que indiscutiblemente deberán estar presentes en la práctica profesional de cualquier trabajador del área de la salud. También se sabe que el estudiante de odontología, al egresar y empezar a trabajar formalmente, en lo menos que quiere hacerlo es en una historia clínica, debido al tiempo o a lo tedioso que le resulta. Pues esta práctica en el consultorio debiera de ser una obligación. Pero debemos hacer conciencia que este documento es lo único que puede apoyar el correcto ejercicio profesional del odontólogo. Y es lo primero que se solicita en un proceso de arbitraje médico. Por otra parte, las bondades del expediente electrónico colaboran y facilitan el rubro que permite almacenar tanta información que la podemos tener en nuestro celular en el momento que nos la solicita la autoridad. Pero veamos lo que sigue. Almacenamiento de archivos y documentos. Podemos tener aquí toda la información necesaria, incluso la que tomamos con nuestras cámaras intraorales, con nuestras cámaras web, con nuestros celulares, los archivos que pueden ser digitales en su momento, las radiografías y los estudios de laboratorio ya pueden ser enviados mediante correo electrónico. De esta manera los podemos incluir en el expediente electrónico muy fácilmente. Otra ventaja del formato electrónico es que el almacenaje de expedientes no requiere un espacio físico determinado. No tenemos que tener estas cosas en nuestras instituciones. Pero además, los sistemas de identificación a la vanguardia, el INCIFO, el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, trabaja en la identificación de muchas personas y un expediente electrónico colabora con los familiares. En muchas ocasiones ellos tienen que peregrinar en hospitales, alcaldías, fiscalías, buscando a una persona desaparecida. La información en la red
mediante una plataforma de expediente electrónico, facilita esta información. Incluso se pueden establecer redes de búsqueda a través de la información necesaria establecidas a partir de un expediente electrónico. Otra situación es que la plataforma de expediente electrónico odontológico también cumple con estándares del CIE 10 y el CTO, que son códigos internacionales emitidos por la OMS para la clasificación de las enfermedades y de sus tratamientos. Eso también se puede ver y revisar en esta liga. Existe también para las instituciones universitarias un libro blanco en el cual ahí se establecen estas condiciones. Entrando en materia y con base en la nota 024, tenemos que el expediente electrónico es un instrumento para la práctica clínica privada e institucional, cuyo llenado debe ser intuitivo y de formato digital, es decir, no debe requerir manuales, instructivos o capacitaciones especializadas. La única capacitación posiblemente será operativa y debe de tener contenidos mínimos, que al menos serán de diagnóstico de enfermedades odontológicas y sistémicas, tratamientos y evolución. Dentro de los beneficios del expediente electrónico, pues tenemos diversos y múltiples. Entre ellos tenemos la recuperación de información epidemiológica, estadística y cuantitativa. Esto nos permite tener un resumen de los tratamientos y de los padecimientos que estamos cursando en nuestros consultorios. Ya lo habíamos visto anteriormente, optimización de tiempos y espacios. Esto sería nuestro archivo de expediente clínico. Adicionalmente estarán disponibles los documentos en cualquier momento, evitando así el extravío de la información y la documentación. Pues bien, el fomento de la enseñanza de calidad en el tratamiento odontológico de nuestro personal auxiliar o de estudiantes, en el caso de instituciones educativas, es otro de los beneficios. Respecto a la seguridad, los sistemas del expediente electrónico se basan en hospedaciones en sistema Java y perfiles de acceso que limitan la consulta de la información, restringiendo la visibilidad de esta información a personas y usuarios ajenos al sistema. La encriptación de contraseñas MD5 y la certificación GeoTrust SSL Security son otros de los sistemas que aportan la seguridad y la viabilidad de expedientes electrónicos en la red. La consulta de información podrán tener exportación de información capturada. Esto va a ser mediante archivos de Excel que se podrán solicitar al sistema y a la plataforma mediante correos electrónicos y una solicitud previamente autorizada. Los informes epidemiológicos solamente podrán ser consultados por los titulares de las licencias de usuario, no podrán ser revisados por ninguna otra persona. La consulta global, pues solo podrá ser solicitada por autoridades a los usuarios cuando el propio responsable de la licencia lo autorice y sea indicado mediante formato escrito y firmado.
Esto es en apego a los lineamientos de los registros ante el INAI. Pues gracias a todos por su permanencia y atención para esta presentación. Los invito a que sigan a Carole Systems a través de nuestras redes sociales oficiales y en Facebook, YouTube e Instagram. Y si desean mayor información respecto a nuestra plataforma de expediente electrónico, no duden en escribir al correo electrónico que les dejo en la parte inferior de sus pantallas. Pues muchas gracias. Sería todo. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas que nos escriben odontólogos pues, interesados en este tema. Y una de ellas dice, doctor, muchas gracias por su plática. Usted mencionó sobre el abandono del paciente en el tratamiento médico, pero ¿qué pasa cuando el paciente es el que abandona el tratamiento? ¿Hay alguna ley que nos respalde? Pues como tal, no es una ley. Diríamos que en nuestras notas de evolución debemos escribir que el paciente no acude a su consulta una vez y otra vez cuando sea necesario. Esto pues nos permite tener la seguridad de que no puede haber una acción ilícita contra nosotros. Prácticamente la única forma de tener al paciente con nosotros es demostrándole la eficiencia de nuestro servicio. Nos abandona porque no trabajamos correctamente o porque en su momento abusamos en los costos. Tenemos que revisar eso en nuestra práctica profesional y seguramente los pacientes seguirán con nosotros totalmente. Muchas gracias. Otra pregunta menciona, tuve un caso, mi paciente mintió en la anamnesis a la hora de realizar la historia clínica. Los medicamentos que le suministré chocaron con los medicamentos que ella negó. En este caso, ¿es impericia o imprudencia de mi parte? No. En el caso de que el paciente miente en la información que está proporcionando, nosotros estamos cubiertos siempre y cuando el paciente firme el consentimiento informado y avale que la información que nos proporcionó era real. En todo caso, pues no podemos decir que haya sido impericia, simplemente pues no podemos prever un accidente cuando desconocemos el entorno al que nos estamos enfrentando. Para esto, pues lo que podemos hacer para protegernos es profundizar más en el anamnesis y si observamos que hay cierta patología, volver a indagar sobre la información, sobre los medicamentos, una segunda o tercera vez de manera diferente. Ahí el paciente va a dudar y nos va a decir, no, es que, me faltaba este otro medicamento. Si aún así no nos lo dice, cuando firma el consentimiento informado, nosotros estamos a salvo de que lo que nos dijo era verdad, tal cual. Gracias, doctor. Hacen otra pregunta. Si yo realizo procedimientos de cirugía maxilofacial, ¿cómo aplica la ley de usurpación de profesión si mi título menciona que soy cirujano dentista de práctica general? Bueno, la cirugía maxilofacial es una especialización bastante complicada. Se pueden hacer ciertos procedimientos, básicamente cirugía bucal, cuando el título lo menciona como cirujano dentista. Cirugía maxilofacial pues tiene sus límites. Tendremos que tener pues el aval de otro cirujano maxilofacial que pudiera tomar la responsabilidad sobre nosotros cuando ejercemos esas prácticas. Yo sugeriría que solamente realizara los tratamientos que estuvieran avalados por su título. Yo pienso que hasta cirugía bucal, terceros molares, caninos retenidos, etcétera, serían los que se podrían realizar. Muchas gracias, doctor. Son todas las preguntas que tenemos. No sé si usted quiera realizar algún comentario adicional.
Pues no solamente repetir que la información que se provee a través de este canal, pues nos permite tener contacto y cercanía con otros profesionales y además contar con la asesoría necesaria para algún caso que esperemos nunca sea necesario, de tener el apoyo legal. Ya ustedes ya conocen el canal, entonces pues pueden acercarse a través de los medios digitales, de las redes, y solicitar información. Incluso pues las asesorías también pueden ser consultadas a través de estos medios. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. Pues muchas gracias a ustedes.